En esta mañana damos gracias a Dios por este tiempo, por todos los que han podido llegar hasta acá. Qué bueno es el Señor que nos ha permitido hoy estar nuevamente reunidos como uno solo para adorarle, para exaltarle, para cantarle, para gozarnos nosotros también, porque incluye el gozarnos nosotros y darle a Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Saludamos los que a través de el YouTube están conectados con esta transmisión que hacemos en vivo. Vamos a compartir un texto y hemos puesto a lo que vamos a compartir hoy, igual para todos. Es el título de lo que hoy vamos a compartir, igual para todos. Y el texto lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 9, los versos 22 al 24. Es el texto base de lo que hoy vamos a compartir. Repito, Levítico, capítulo 9, versos 22 al 24. Dice así el texto: Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se alejó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. El texto nos narra un momento, podemos decir, feliz, glorioso, en que tanto los líderes del pueblo como el pueblo en general experimentó por primera vez lo que era la gloria o la presencia de Dios. Ahora, surge una pregunta que nosotros intentaremos contestar en esta mañana y es cómo ellos llegan a obtener o alcanzar un momento clímax como este en el que todos, sin excepción, se sienten, saben, dan por hecho que están en la presencia de Dios y ante esa realidad todos se inclinan y rinden reverencia a Dios. Maravilloso, maravilloso todo eso. Cuando nos vamos entonces a ver el recorrido anterior antes de llegar aquí, tenemos nosotros que encontrar varios textos. En primer lugar, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Repito, Éxodo, capítulo 19. Los versos 4 al 6. Fíjense lo que allí Dios le dice a los israelitas antes de que esto acontezca. Les dice, estoy utilizando Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Le está Dios hablando
a Moisés de qué debe hacer él con lo que recibe, escucha y entiende de parte de Dios. Debe transmitirlo al pueblo. Le dice al final, en el verso 6, le dice, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. O sea, lo que Moisés está recibiendo de parte de Dios no es para consumo personal única y exclusivamente. Esta es una dinámica que hay que aprender como creyentes. Lo que Dios nos da no es únicamente para consumo personal. En la mayoría de los casos, y a veces de manera inmediata, otras veces posteriormente, lo que Dios nos da y hace con nosotros es para que también nosotros lo divulguemos, lo hagamos saber, lo compartamos con otras personas. Y era lo que aquí Dios estaba enseñando a Moisés, pero también al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que Dios quería que ellos supieran? Que la intención de Él es que ellos fueran ese primer pueblo que Él estaba formando, que fuera un pueblo para Él, que hiciera su voluntad y que viviera conforme a lo que a Él le agrada. Pero el que lo recibió primeramente fue Moisés. Repito, estamos siguiendo el camino antes de llegar al final feliz que vimos, donde todo el pueblo está ante la presencia de Jehová, lo sabe, lo entiende y rinde culto a Dios. Vamos a ver el Levítico 1, del 1 al 9. Vamos a ver lo que Dios dice allí. Repito, Levítico 1, versos 1 al 9. Había una serie de acciones que los israelitas tenían que realizar, porque los israelitas desde el principio, al igual que usted, yo y todo el mundo, hacemos cosas malas, a veces voluntarias, a veces involuntariamente, unas más graves, otras menos graves, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero todos hacemos cosas malas. Y cuando eso les sucedía, ellos tenían que realizar una serie de actos que se conocen como ritos o como ofrendas delante de Dios. Y en otros casos, aunque ellos no fueran conscientes de que hacían cosas malas, simplemente por reconocimiento a Dios, ellos en algún momento hacían ofrendas delante de Dios para agradar a Dios, simple y sencillamente por agradecimiento. Aquí en Levíticos capítulo 1, versos 1 al 9, encontramos los principios que Dios le da a Moisés, otra vez a Moisés, para que Moisés en este caso lo enseñe. Fíjese el paso que aquí ya hay una persona más involucrada. Dios le está hablando a Moisés para que Moisés le hable a Aarón, porque Aarón y sus hijos son los que se van a encargar de transmitir la enseñanza al pueblo, acompañarlos y ayudarlos a que aprendan a hacer las cosas de manera correcta delante de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en el plan de Dios nunca ha sido que aparezca una persona o una mujer orquesta. Siempre ha sido involucrar a muchos a fin de llevar a cabo su propósito. ¿Sí? Siempre ha sido involucrar a muchos. Y veamos aquí entonces lo que Dios le habla a Moisés en relación con las ofrendas. Le dice el verso 1, capítulo 1 de Levítico. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes
un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de las ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y él aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Dios. Luego matarás al becerro en presencia del Señor, y los hijos de Israel, de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se le cortará en pedazos. Los hijos de los sacerdotes, del sacerdote Aarón, encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Verso 9. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda, y aquí hay que prestarle atención, es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El proceso a través del cual ellos iban a hacer ofrendas a Dios no era simplemente tomar un animal, matarlo y tirarlo delante del altar. Tenía que haber un proceso. En primer lugar, cuando lo leemos en Reina Valera del 60, traduce una palabra que se tradujo de otra manera en Nueva Traducción Viviente en el verso 3. Dice el texto, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y luego añade, esta es la palabra importante que debemos prestar atención. Dice, de su voluntad ofrecerá a la puerta del tabernáculo. O sea, lo que se iba a dar para agradar a Dios o para buscar perdón o para ser aceptado delante de Dios tenía que ser un acto voluntario. No podía ser por coacción, no podía obligarse a la persona, no se le podía llevar arrastrada, tenía que ser un acto voluntario. Cada uno tenía que decidir de sí mismo hacer algo que en este caso estaba especificado por Dios, estaba bien informado de parte de Dios, pero tenía que ser, repito, insisto en esto, voluntario de parte de Dios. En segundo lugar, ese acto tenía que ser, la persona que lo ofrecía tenía que identificarse con el animal que se ofrecía. ¿Sí? Al poner la mano sobre el animal, antes de que el animal fuera sacrificado, la persona se identificaba con el animal para decir, pues este animal está siendo ofrecido en mi lugar. En tercer lugar, la persona tenía que permitirse acompañamiento. Allí estaban Aarón, que iban a estar, porque aquí todavía Dios está dando instrucciones a Moisés. Todavía Aarón no había entrado a la práctica del sacerdocio israelita. Tenían que dar ellos oportunidad a permitirse ser acompañados por Aarón y sus hijos, que eran sus discípulos, de tal manera que ellos, conociendo ya lo que le agrada a Dios, pudieran guiarlos, como quien dice, llevarlos de la mano para que en todo el proceso no hubiera error. Ellos tenían que ser enseñados. Y aquí entra un detalle que es importante. A través de la historia,
el proceso a través del cual Dios involucra al ser humano y lo llama para establecer una relación con Él, siempre incluye un acto de acompañamiento por parte de alguien que sirve a Dios, que sabe más de estos menesteres que él, pero la persona debe permitirse la oportunidad de ser acompañado y de aprender. El que se niega a aprender, se niega el derecho a conocer, se niega el derecho a crecer, se niega el derecho a avanzar, se niega el derecho a desarrollarse. Dios está incluyendo un proceso con detalles para que nadie se equivoque y por tanto nadie falle en el proceso de establecer una comunión con Dios. Porque el propósito de Dios era que cada uno lograra establecer esa comunión directa y personal con Dios. Cuando seguimos leyendo a través de Levítico, vamos a ver que posteriormente, aquí todavía, repito, está la instrucción que Dios le está dando a Moisés para que Moisés la enseñe a Aarón y que lo instituya como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes auxiliares. Y vamos a ver posteriormente cómo Moisés les explica todo el proceso, les explica los diferentes tipos de ofrenda que el pueblo puede ofrecer a Dios. Y llega el momento en el capítulo 8 de Levítico donde Dios le dice a Moisés, ok, trae a Aarón, trae a sus hijos, realiza la ceremonia de institución de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos como sacerdotes auxiliares. Y es interesante porque cuando uno lo lee, uno se da cuenta que no era la ceremonia de institución del sacerdocio, incluye por un lado la dedicación, consagración que tenía que hacer Aarón, que tenía que practicarle Moisés, pero también incluye el hecho de que Aarón tiene que aprender. En esta ceremonia, Moisés ejecuta con Aarón todos los diferentes tipos de ofrendas que el pueblo podía ofrecer. O sea, antes de que Aarón pudiera guiar al pueblo, él tenía que hacerlo, él tuvo que practicarlo, él tuvo que aprender de alguien que sabía más que él, porque Moisés tenía mayor experiencia en la relación con Dios que él, y hasta aquí Dios le está hablando a Moisés y no a Aarón, y Moisés tiene que enseñarle y Aarón tiene que dejarse enseñar, tiene que dejarse llevar de la mano para poder aprender de manera correcta y eficaz lo que Dios quiere que le sea enseñado al pueblo. Es interesante porque en esa ceremonia de institución del sacerdocio, en mucho de lo que se hace, involucra la ayuda de otras personas. Por eso yo insisto, la gente que no se deja enseñar se niega el derecho a crecer. Cuando uno va, y no lo voy a leer porque es muy largo, les invito a ustedes a que lo lean, en esa ceremonia de institución del sacerdocio, Aarón no se puede vestir a sí mismo. Fíjese a qué punto. Aarón tiene que dejarse vestir como sacerdote por Moisés, porque llevaba una serie de piezas en la vestimenta que tenían que ser colocadas de manera correcta, porque era la persona que delante del pueblo hasta ese momento, y esto solo con los israelitas, esto es solo para los israelitas, iba
a representar a Dios delante del pueblo. Así que él en esa primera ceremonia y posteriormente también tenía que recibir ayuda para poder hacer las cosas de manera correcta, aprenderlas correctamente, porque posteriormente él tenía que practicar muchas de esas cosas con sus hijos, que eran los sacerdotes asistentes de él, y muchas otras tenía que practicarlas con el pueblo de Israel. De tal manera que era un proceso. Primero Aarón tenía que dejarse guiar por Moisés, después Aarón tenía que guiar a sus hijos y después él y sus hijos tenían que guiar al pueblo. Un proceso de apertura, de darse uno mismo la oportunidad. Escuché una vez a un hombre que le llamaba la atención a su hijo. Porque él estaba tratando de enseñarle algo al hijo y el hijo no, como que no quería hacerle caso. Creo que todos nosotros, o tal vez a unos pocos nos ha pasado, que hay un momento en que todavía somos muchachos que pensamos que sabemos más que nuestros padres. Y hasta los miramos de manera despectiva. Incluso a veces yo recuerdo momentos en que yo decía, mi papá y mi mamá no saben nada. Sí. Y este muchacho estaba en esa situación y el papá se voltea y le dice, te voy a decir algo. Si no te dejas enseñar, simplemente estás construyendo tu camino al fracaso a través de toda la vida. Déjate enseñar y acompañarte. No te olvides que lo que eres hasta aquí es producto de mi trabajo. A mí me impresionó aquella frase, no lo vi más, no sé qué pasó, pero eso me impresionó, porque es verdad, es verdad. Los que nos negamos a ser enseñados, a aprender, a ser guiados y a ser acompañados, nos negamos el derecho a crecer, a allanar el camino de nuestra realización. Se realiza todo ese proceso con Aarón. Aarón lo permite, Moisés lo toma, lo para. Es más, el acto de Moisés para preparar a Aarón como sumo sacerdote indicaba bañarlo. Tenía que bañarlo, él tuvo que bañarlo antes de ponerle la vestimenta. Primero lo bañó y después comenzó a ponerle pieza por pieza. Y luego a los hijos de Aarón. Ese es el proceso que se da, y el capítulo 9 de Levítico entonces nos narra el momento en que Aarón, si lo leemos desde el verso 1 hasta el final, hasta el verso 24, nos narra el momento en el que Aarón por primera vez dirige la entrega de ofrendas delante del Dios, al pueblo delante de Dios. Aquí el que está oficiando es Aarón. Moisés simplemente lo está acompañando y Aarón está poniendo en práctica todo lo que Moisés le ha enseñado de parte de Dios en lo que él tiene que hacer con el pueblo, tiene que acompañar al pueblo, tiene que guiar al pueblo hasta el momento en que finalmente la consecuencia o lo que confirmaba que Aarón y Moisés lo habían hecho correctamente y el pueblo también, era la aparición de Dios, la manifestación de Dios delante de toda la congregación allí reunida.
Y ese fue el texto que acabamos de leer, donde ellos concluyeron toda aquella entrega voluntaria, dejándose enseñar, dejándose guiar, dejándose acompañar, dejándose conducir. Y cuando esta ceremonia concluye, dice el texto que aquí hay descripciones maravillosas, porque primero dice que cuando Aarón, que era el que oficiaba, terminó, dice que se volteó hacia el pueblo y lo saludó y lo bendijo. En la tradición judía eso indica satisfacción y contentamiento. Él estaba contento de lo que había hecho para Dios, de lo que el pueblo le había permitido hacer y cómo le habían permitido guiarlos. Él estaba contento, estaba satisfecho. Después Moisés se le une y entran en el tabernáculo de reunión, porque Moisés estaba allí, solo que Aarón era el que estaba oficiando, era su turno. Entran al lugar de reunión, luego cuando salen se voltean. Cuando ellos entran, de acuerdo otra vez a la traducción judía, dice que ellos entraron a ese lugar a darle gracias a Dios. Moisés acompañó a su hermano. Dicho sea de paso, la Biblia nos enseña que Aarón era mayor que Moisés. Moisés aparentemente era el segundo hijo. Pero aquí con quien Dios establecía el principio de comunión que él quería tener con todo su pueblo, era Moisés. Oído, no siempre Dios entra en la casa a través de los padres. Y no siempre entra a través de personas que son las mayores. Muchas veces Dios entra a través de un hijo. Y aquí Dios había entrado a través del segundo hijo de esta familia. Pero Dios había entrado no solamente para quedarse en esa familia, sino para llegar a todo el pueblo. Porque el propósito de Dios era llegar a todo el pueblo. Primero Moisés, después Aarón, los hijos de Aarón y el pueblo. Finalmente la presencia de Dios que se derramaba delante de ellos. ¿Sí? Dice el texto que ellos entraron allí a darle gracias a Dios. No lo dice el texto, pero es lo que se intuye de acuerdo a la tradición. Le dieron gracias a Dios y cuando salieron otra vez, ahora los dos, tanto Aarón como Moisés, se voltean y saludan al pueblo y lo bendicen. Finalmente, dice el texto, que aparece la presencia de Dios. Dice el verso 23, luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció en toda la comunidad. Un fuego ardiendo salió de la presencia del Señor, consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro a tierra. ¿Qué es lo que nosotros notamos aquí? Una de las cosas que nosotros notamos es que el propósito de Dios se cumple. Él no quería únicamente que lo conocieran y se relacionaran con él Moisés, Aarón y sus hijos. El propósito de Dios era que todo el pueblo lo conociera, que todo el pueblo experimentara su presencia, pero aún más. Hasta ese momento el pueblo estaba acostumbrado a oír y ver las manifestaciones de Dios a través de Moisés. Pero a partir de ese momento ellos tenían una experiencia personal con Dios, porque dice el texto
que la gloria del Señor, es el verso 23, apareció a toda la comunidad. A partir de ese momento, ellos estaban conscientes de que el Dios en que estaban creyendo es verdadero. No es algo que alguien les contó. No es una tradición que oyeron por el camino en la historia. No fue un libro que leyeron. No, sino que se dejaron guiar, hicieron lo que se les enseñó y al final Dios con su acción les dice: yo estoy aquí. Y estoy aquí para ti. Porque quien realizó aquella ceremonia fueron ellos. Y Dios respondió a la acción de ellos. De tal manera que allí se establece un principio. Dios usa hombres y mujeres, Dios usa seres humanos para establecer una comunión que no necesariamente es una comunión única y exclusivamente personal. Es una comunión que Dios quiere que sea promovida entre los demás. Y que muchos más conozcamos a Dios. ¿Cuántas personas que no han sabido cómo conectarse con Dios a través de una experiencia de otro, llegaron a la conclusión que también podían conocer a Dios y servirle a Él? Creo que si pido que levantemos la mano todos aquí, conocimos a Dios, no de manera directa, sino a través de otra persona. Alguien nos habló, alguien nos contó, alguien nos compartió, alguien nos dijo, alguien nos invitó, alguien nos acompañó. La primera vez que llegué a una iglesia, llegué porque alguien me invitó y le dije: pero yo solo no voy. Y me dijo: no te preocupes, yo te acompaño, yo voy contigo. Me buscó en la casa, caminamos hacia la iglesia y cuando entré me quedé parado y me dijo: no te preocupes, me voy a sentar contigo. Y se sentó conmigo y a partir de allí algo comenzó a pasar. Que yo no me di cuenta, yo no sabía, pero algo estaba pasando. A través de amigos, a través de familia, a través de compañeros de trabajo, a través de conocidos. Se comienza a regar y en la medida que no somos mezquinos con el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios y la presencia de Dios comienza a llegar a otras personas. Es el mensaje de Dios desde el Antiguo Testamento. No es nuevo, es desde el Antiguo Testamento. Miles de años atrás, Dios tenía ese propósito de que muchos le conocieran y si es posible toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es bendecir al ser humano. Ese ser humano que Él creó para que le conozcan, para que crean en Él, para que le sigan, para que hagan su voluntad y más aún, para que nadie se pierda. Porque Dios sabe que en nuestro estado natural simplemente hay perdición al final. Pero ese no fue el plan de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento inauguramos el momento en que Dios reemplaza toda esta ceremonia de ofrendas de animales en lugar de seres humanos y entra en escena Jesucristo. Se inicia el hecho en que
ya no tenemos que poner la mano sobre un animal que va a morir por nosotros para identificarnos con él y que Dios lo acepte, sino que ahora lo que tenemos es alguien que antes que nosotros supiéramos, le conociéramos y le amáramos. Dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo murió por nosotros. Y nosotros ni siquiera sabíamos, porque nadie aquí ni siquiera estaba vivo, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, cuando Jesucristo murió por nosotros. Pero Él decidió morir por nosotros, y como lo hizo de manera consciente y en perfección, siendo Él perfecto, su sacrificio, su entrega vale no por uno, sino por todos. Simplemente es cuestión de aceptarle. Es cuestión de aceptarle. Es cuestión de reconocer, además de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es importante reconocer que yo necesito ayuda. Y le digo algo, le cuento una historia personal. Hasta mi adolescencia fui una persona muy solitaria. Yo podía estar en una multitud y me sentía completamente solo. Podía estar con toda la familia rodeándome, pero yo estaba solo. Mi vida creció en la soledad. Por muchos años fui el hijo menor. Éramos 6 hasta que nació el último. Y había un par de mis hermanos que me hacían daño, mucho daño, de todo tipo. Y yo aprendí a separarme, a crecer solo, aunque otros estuvieran cerca. Hasta que llegó un momento que en la medida que fui creciendo y tenía que hacerme responsable de mí mismo, llegué a la conclusión de que esta vida es muy difícil para vivirla en soledad. Y comencé a buscar gente que se identificara conmigo, que me acompañara, que tuviera el mismo propósito. Y encontré. Hasta que llegué a la conclusión de que aún así era muy difícil. Tenía 2 amigos que eran como mis hermanos, de aquellos que dice Proverbios que amigos hay más unidos que un hermano. Uno de ellos ya falleció, el otro todavía está vivo. Éramos muy, muy unidos. Pero concluimos los 3. Eso fue interesante. Los 3 concluimos que es imposible vivir sin la compañía de Dios. Entonces los 3 decidimos buscar a Dios. A partir de allí nuestra vida cambió. Y siempre nos reuníamos y concluíamos en una misma cosa. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos buscado a Dios? ¿Qué sería de nosotros? Y comenzábamos a hacer conjeturas y a recordar cosas, problemas en que nos hubiéramos metido y todo lo demás.
Y a partir de allí fue que realmente afirmamos nuestra vida delante de Dios. Y recuerdo que los dos eran mayores que yo. Y entonces ellos me llamaban el chiquitito, porque los dos eran más altos que yo y porque los dos eran mayores que yo. Pero eso de ser el chiquitito indicaba que yo tenía que hacer todo. Y ellos dos me mandaban. Y yo dije, wow, otra vez. Otra vez. Entonces yo dije para mí mismo, ¿sabes qué? Si esto va a tener un cambio, tengo que buscar a Dios. Y me puse a buscar a Dios en serio. En serio. El final de esa historia es que después yo fui pastor de ellos dos. Y entonces yo le decía, ajá, ¿y ahora? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Lo hacíamos por relajo porque realmente no era ese el propósito. Pero al final me di cuenta que el crecimiento y la realización del ser humano, número uno, no está en vivir en soledad. Número dos, no está en vivir sin Dios. Dios diseñó ese plan porque Él que nos creó sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que solos no podemos y sabe que sin Él es imposible. Por eso Él diseñó su plan y desde el principio incluyó en su plan todos los detalles. A través del tiempo, la revelación de Dios hacia el ser humano se hace más amplia y conocemos más y nos damos cuenta de que realmente lo que Dios ha hecho es porque Dios nos ama. Dios nos ama. Posiblemente tú no recuerdas dónde tú naciste. Y de seguro no recuerdas ese momento. Pero la Biblia dice que Dios te acompañaba mientras tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre. Él vigiló toda tu formación y Él decidió cómo fueras. Dios estaba allí porque Dios tenía un plan para ti, que le conocieras, que caminaras con Él, que anduvieras con Él y que fueras una persona realizada en la vida. Dios no te creó para fracasar. Dios te creó para realizarte y no solo aquí, sino más allá, porque si no lo sabías, después de esta vida hay vida. Después de esta vida hay vida. Y después de esta vida es cuando viene la vida realmente a plenitud. Pero tiene que ser con Cristo. Por eso Él vino. Por eso Él dejó su lugar donde Él estaba. Dice el texto que estaba delante del trono del Padre. Y Él dejó ese lugar para venir a hacerse hombre, sufrir como hombre, pero como hombre enseñarnos que es posible vivir para Dios y hacer su voluntad. Pero aún más, entre las cosas que vino a enseñarnos es que Él tiene poder suficiente y autoridad para acompañarnos en esta vida, durante la muerte y después de la muerte. Por eso Él lo dijo con claridad: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los que creen en mí no morirán para siempre.
se levantarán. Yo siempre me hago esa pregunta. Dice la Biblia que cuando Jesucristo regrese y llame a los que murieron creyendo en Él, dice que aún el mar entregará a sus muertos. Yo recuerdo una ocasión allá en Colón, la tierra más hermosa del mundo que hay. Sí, ok, Ivonne. La gente no lo entiende, pero no hay Colón, no hay otro Colón. Por eso nada más hay uno. Yo recuerdo el pueblo en que crecí, a orilla de la playa. Varias veces salían cadáveres que morían en otro lado y salían allí, porque es una especie de bahía. Y siempre uno con curiosidad, desde niño, cuando eso pasaba, yo iba y me asomaba a ver cómo estaba el muerto. Y normalmente el cadáver estaba comido y rumiado por todo tipo de seres vivos que hay en el mar. Y recuerdo una vez que me contaron que allí cerca de la playa encontraron solamente el esqueleto porque los animales habían comido toda la carne. Y cuando yo leo ese texto donde dice que Dios con su poder hará que aún el mar entregue a sus muertos, y yo digo, ¿qué poder tiene Dios para hacer que toda esa cantidad de partículas rumiadas, comidas y deshechas en el mar se vuelvan a juntar? Porque Dios decidió que a los que son de Él, la muerte los tiene que devolver. ¿Habrá otro que tenga un poder semejante como ese? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios tiene tanto amor y poder para actuar de tal manera que no importa lo que pase con usted y conmigo, siempre seamos triunfadores. Siempre. Y habrá quien diga, bueno, pero los cristianos también vamos a morir y todo lo demás. Sí, pero no moriremos para siempre. Dice el apóstol Pablo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y tendrán cuerpos glorificados. Porque el plan de Dios no es para una casta, palabra de moda ahora, para una casta que es la única que puede conocer y llegar a Dios. No, el plan de Dios abarca a todo aquel que le quiera conocer. A todo aquel que decida que por encima de las realizaciones o situaciones alegres de contentamiento de este mundo, lo que Dios da es inigualable. Y que no nos entretengamos en las cosas de este mundo simplemente y nos olvidemos de Dios pensando que lo que aquí logramos y lo que aquí tenemos con nuestra propia fuerza, a veces entregando nuestra salud, nuestra vida, nuestro nombre y todo tipo de cosas, eso es lo que vale. Dice la parábola que relató el Señor Jesús que el hombre rico dijo, alma mía, regocíjate porque tienes bienes, y tienes, y tienes, y tienes, y tienes, y tienes, y tienes. Y una voz le dijo, y si mueres hoy, lo que tienes, ¿de quién será?
Les voy a contar algo muy personal, muy reciente, hace poco, con el fallecimiento de mi suegra. Cuando llegué al hospital, después que mi esposa y sus hermanos habían subido y la vieron, mi esposa me dijo, la están preparando, entra para que la veas por última vez. Yo entré y le habían quitado su ropa que tenía cuando había muerto, la estaban envolviendo. La miré. Vino a mi memoria muchas experiencias que tuve con ella. Pero en medio de todo ese recuerdo, vino un texto que salió de la boca de Job. Yo la vi ahí, su cuerpo, y vino el texto a mi memoria. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver allá. Nunca había visto, o por lo menos había hecho conciencia de que esa realidad se cumplirá para todos. Tal cual salimos, regresamos. Lo único que nos acompañará a ti y a mí y a todo ser humano es lo que habremos hecho con Dios. Nada más. Nada más. Nada más. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la palabra. Y quiero concluir leyendo dos textos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Dice el texto. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han sido enseñadas. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Otra vez el proceso. Este hombre fue enseñado por su madre y su abuela. Dice, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe, con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dios simplemente a cada uno lo ha llamado.
Es el mismo proceso. Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y el pueblo. Dios, los pastores, los que enseñan y el pueblo. ¿Y cuál es la propuesta? Que todos conozcamos a Dios. Que todos caminemos con Dios. Que todos alcancemos la realización que Dios se ha propuesto dar a todos los que creen en Él. Por eso Dios nos convoca, porque Él sacó ya su proyecto de simplemente el pueblo de Israel y a través de Jesucristo lo ha puesto al alcance de la humanidad para que todo aquel que cree no muera, sino que tenga vida eterna. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Reconocemos que solo tú eres Dios y no hay otro. Nadie es como tú y nadie nos ama como tú nos has amado. Bendecimos tu nombre, Señor. Y reconocemos que contigo nuestra vida ha cambiado y seguirá cambiando hasta el día en que tú vengas para, Señor, dar el toque final y que este cuerpo mortal desaparezca y se convierta en un cuerpo glorificado, donde conoceremos como hemos sido conocidos y te veamos cara a cara. Gracias, Señor, por hacerlo así y gracias por pensar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.